¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles ya, es 26 de marzo y aquí estamos dispuestos a compartir un tiempo de televisión en 8 Magazine Ávila con muchos contenidos que hemos preparado con cariño también para todos ustedes, que les entretengan, que les interesen. Les voy a destacar uno de ellos. Tiene que ver con la investigación. Hoy Diego González Aguilera abrirá nuestro 8 Magazine Ávila y vamos a hablar de las islas de calor. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Bueno, él nos lo va a explicar y sobre todo cómo combatir sus efectos adversos. Pero hay más asuntos. Además, conoceremos a Marcos Rueda. Viene a hablarnos de su actividad como youtuber. Su canal Marcos Kenopolo nos plantea recorridos por despoblados y pequeños pueblos de la provincia llenos de encanto. Hablaremos de la ruta de la cuna al sepulcro, un recorrido que nos hace rememorar los caminos de Teresa de Jesús. Y tendremos una cita con el fiscal Óscar Barrios para hablar, como es habitual una vez al mes, de justicia. Hoy de una nueva directiva europea sobre la diligencia debida en las empresas en materia de sostenibilidad. Sí, pero empezamos pues por el principio, que es una buena manera de comenzar, ¿eh? Tenemos una cita con la investigación. Y como es habitual, periódicamente, una vez al mes más o menos, nos acompaña Diego González Aguilera. Es el director del Grupo TIDOP, Grupo de Investigación que nace aquí en la Universidad Politécnica de Ávila, en la Escuela Politécnica de Ávila. Él es catedrático en Ingeniería, nos habla de cosas muy interesantes siempre y le tenemos esta noche. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Pues muy bien, hacía ya un tiempito que no venías por aquí, por Magazine. Bueno, se acumulan las cosas. Acumulan, sí. Ya tenemos ahí en la mochila un montón de ideas que trasladar a la población y sobre todo que vean lo que siempre decimos, ¿no? La utilidad que tienen. Hoy vamos a hablar, fíjense, de un concepto, un epígrafe, las islas de calor. Habrá gente que no entienda muy bien lo que es eso, pero sí que nos preocupa. Primero, ¿por qué? A lo mejor así lo entendemos. ¿Por qué en grandes ciudades hace mucho más calor que en un pueblecito que hay al lado, a muy pocos kilómetros de ese lugar, de esas grandes ciudades? Eso tiene que ver con las islas de calor, ¿no? Ahí acabas de definirlo perfectamente. Son acumulaciones de calor en zonas urbanas. De hecho, se las denomina islas de calor urbanas porque se generan en las grandes urbes. Ávila no tiene isla de calor de momento. De momento. Y bueno, no es preocupante, ¿no? Pero es cierto que en grandes ciudades, la principal de España, todo el mundo se le viene a la cabeza Madrid, tiene graves problemas de esas islas de calor que además se agravan por lo que hay debajo de la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra en Madrid? El metro. Entonces estamos hablando de fenómenos que empiezan a preocupar porque van asociados a la contaminación, a problemas de salud, a problemas de calidad de vida, lo bien que se vive en Ávila. ¿Por qué? Es por nuestros cielos azules, porque no hay esa isla de calor, ¿no? Porque no hay esa contaminación. Ahora iremos viendo, ¿no?, qué estudios ha hecho el grupo, a qué se deben estos fenómenos, pero es un tema que preocupa ya no solo a nivel de España, preocupa a Europa. Europa ha sacado, al igual que saca llamadas para incendios forestales, temas de minas que hemos traído aquí al magazine, Europa ha hecho una llamada para estas islas de calor y estos problemas que se están generando en las grandes ciudades europeas. Grandes ciudades europeas que padecen los efectos de las islas de calor. Ahora vamos a ir viendo, según hablamos, un poco, bueno, pues todo de forma muy además intuitiva, todo lo que puede producir. ¿Cuáles son los efectos? Primeros, el calor, pero también contaminación, como tú decías, bueno, muchas cosas. Hay un dato muy significativo que los telespectadores tienen que saber. Solo el 2% de la superficie terrestre son zonas urbanas. Es decir, fijémonos en ese dato. El 2% de la superficie terrestre se corresponde con zona urbana. Nada más. Nada más. ¿Y sabes qué porcentaje de ese 2% genera CO2? El 60% de las emisiones de CO2, de lo que contamina,
viene de ese 2% que son superficies urbanas, es decir, Madre el mía. dato es demoledor. ¿Qué ocurre en estas grandes urbes? Bueno, pues se conjugan un montón de factores, como estamos viendo en la pantalla, se conjuga el tráfico, se conjuga el asfalto y sobre todo se conjugan los grandes edificios, ¿no? Veremos ahora que de los estudios que ha hecho el TIDOP, uno de los grandes factores que contribuye a estas islas de calor son edificios sobre todo altos, verticales, porque genera prácticamente unos corredores de respirar poco en cuanto a la ciudad, se acumula mucho el calor porque están estos materiales tanto de las azoteas de los edificios y el asfalto que lo rodea y que lo atraviesa. Todo esto junto con el tráfico hacen la Y aires coctelera. acondicionados, como Claro, vemos ahí, claro, que sí, echan sí. el calor para afuera, claro. Eso Uno es. está dentro bien, pero fuera, claro. El metro que comentábamos, todo Sí. esto es la coctelera perfecta para que se genere esa envolvente, de ahí el nombre de isla de calor urbana, porque en torno a estas urbes se genera una isla tropical, ¿no? Y de hecho, ¿quién no ha ido a Madrid en invierno cuando aquí en Ávila tenemos un montón de frío? Y en Madrid da la sensación de que estamos en otra ciudad mucho más lejana, ¿no? de latitud incluso que Ávila. Y todo se debe pues, a este fenómeno, ¿no? A la isla de calor, que como digo es preocupante porque son acumulaciones cada vez más agresivas de calor, con el cambio climático se está agravando, y que las propias administraciones a día de hoy pues veremos que el TIDOP ya propone medidas digamos correctivas, pero a día de hoy no saben cómo atajarlo, ¿no? Porque no es fácil. No es nada fácil y creo que además se va a incrementar de forma casi exponencial por ese efecto llamada que hacen las grandes urbes a mucha población. Estábamos viendo también simbolizado con unos muñecos los efectos en la salud que pueden tener estas islas de calor, que no es solo que aumente la temperatura, sino que trae consigo mucho más polución y mucho más, un efecto adverso mucho más interesante de comentar. Claro, al final estas envolventes de calor generan una especie de efecto invernadero. Sí. Y ese efecto invernadero pues, hace que la calidad del aire sea mala. Ahora hay mucha voluntad, ¿no? Por las administraciones en las grandes ciudades, en Ávila también lo estamos empezando a ver, el medir la calidad del aire, ¿no? Cómo está de sano nuestro aire que respiramos. Y está claro que en las grandes urbes y en estas urbes donde la isla de calor empieza a coger más protagonismo, a partir de ahora que empiecen los días ya a ser más largos, a partir de ahora que la radiación solar empiece a incidir mucho más y que haga más calor, es cuando pues, se empieza a notar, las calidades del aire van a peor, problemas alérgicos, todo esto se agrava mucho más y bueno, pues hay que ver de qué manera se puede corregir y mitigar esto, y es un poco lo que el TIDOP está haciendo. Claro, ahí quería yo llegar a las soluciones que el grupo TIDOP son un montón de expertos y de investigadores los que trabajan ahí. ¿Cuántos ahora mismo? 85. Fíjense ustedes, 85 investigadores en el grupo TIDOP que nace en Ávila y que trabaja para el mundo entero, ahora mismo en las islas de calor. ¿Cómo habéis estado trabajando esto y de qué forma encontráis posibles soluciones, que no son fáciles, entiendo yo, ¿no? Pues lo primero es monitorizar al paciente. El paciente, que son las grandes ciudades, tienen un problema de salud, nunca mejor dicho, y se llama isla de calor, pero tenemos que demostrarlo con datos científicos. Entonces utilizamos, como siempre hemos traído aquí al magazine, los satélites. La Agencia Espacial Europea tiene satélites que orbitan alrededor de la Tierra y que nos permiten monitorizar, vigilar con determinados parámetros las grandes urbes. El parámetro más importante, como los telespectadores se pueden imaginar, es la temperatura, pero tenemos que medirla cuando es de noche, porque es cuando ese calor que se ha acumulado en los edificios, en los materiales, en el asfalto, empieza a emitir, empieza a generar su efecto. Entonces hemos utilizado datos satelitales que miden la temperatura, hemos utilizado datos que nos proporciona el propio Instituto Geográfico Nacional de los edificios, de catastro, porque al final lo que hacemos para auditar estas islas de calor es construir un pequeño gemelo digital, que también lo hemos traído aquí al magazine, de las ciudades. Es decir, somos capaces de reconstruir edificio a edificio, manzana a manzana, toda la ciudad.
¿no? Toda la ciudad con datos satelitales y con datos públicos gratuitos, ¿no? Esto es capaz de hacerlo el TIDOP y es capaz sobre todo de sacar unas gráficas que nos dicen cómo está de salud una ciudad en cuanto a esa isla de calor. ¿Qué ciudades habéis en las que habéis intervenido? Y dime cuáles son bueno, los parámetros de enfermedad o de salud que tiene, por ejemplo, Madrid. Cuéntame. Madrid ahora mismo no lo estamos analizando, pero hemos analizado Guadalajara, que está muy cerquita, y está claro, ¿no? Son ciudades que, no siendo Madrid, pues ya empiezan a tener ese problema de isla de calor, ¿no? Hemos sacado una serie de gráficas que bueno, ponen de manifiesto que a medida que los días empiezan a ser más largos, que llega verano, esos fenómenos de isla de calor se agravan y luego, sobre todo, lo que hemos buscado es medidas correctivas. Es decir, tenemos un problema en Guadalajara, que es la isla de calor. Este problema de isla de calor se da en estos meses sobre todo, como los telespectadores se pueden imaginar, primavera-verano, que es cuando más radiación solar incide en estas grandes urbes. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Y con ese gemelo digital simular para ver si lo mejoramos. ¿Y qué podemos hacer? Pues sobre todo, la receta mágica es incorporar superficies verdes, todo lo que tenga que ver con jardines, con parques. Eso mejora muchísimo el efecto de isla de calor. De hecho, los telespectadores se les vendrá a la cabeza los pulmones que tiene Madrid. Imaginémonos Madrid. Veíamos antes en el vídeo una imagen muy ilustrativa de las ciudades sin vegetación y con vegetación. Imaginémonos Madrid sin el Retiro, sin la Casa de Campo, sus grandes pulmones. Sería horroroso, ¿no? Ya tiene contaminación Madrid, pues pensemos en una urbe sin esto. Entonces, las superficies verdes hemos empezado a ver que minimizan mucho el efecto de isla de calor. Las superficies de agua, el poner lagos, poner zonas con agua, minimiza también mucho. Y otro factor clave que requiere una inversión total es los materiales. Tanto los materiales con los que asfaltamos las calles, tanto los materiales con los que revestimos los edificios. Todo eso ya empieza a haber materiales que reflejan mucho más la luz solar, no absorben tanto calor y minimizarían de una forma clara y eficiente el efecto de isla de calor. Entonces, lo que ha hecho la herramienta, que ha hecho el TIDOP, es no solo auditar cómo está la isla de calor y predecir cuándo va a venir, que eso es importante, tener esa capacidad predictiva para decir a la administración, oye, se prevé que en este periodo aumente la isla de calor, por lo tanto eso va a ir asociado a un aumento de la contaminación, a un empeoramiento de la calidad del aire. Y estas zonas que hay aquí, libres de edificación, os invitamos a que puedan ser superficies ajardinadas, puedan ser superficies con agua, y sobre todo se les proponen materiales que puedan utilizar estos edificios para minimizar ese efecto. Dices que Ávila, bueno, no tiene riesgos de momento, decíamos, ¿no? No es una gran urbe, no tiene edificios muy altos, pero tampoco tiene muchas zonas verdes, así que, ¿no? Claro, pero se da la circunstancia de que no es una gran urbe. Hay un efecto que para nosotros hemos determinado que es crucial, que es lo que llamamos el efecto corredor de viento. Y ese se da en urbes que los edificios son muy altos, como en Madrid, y calles estrechas. Ahí es donde peor síntomas tiene la isla de calor, porque los telespectadores se imaginarán, ¿no? Una calle estrecha que apenas transita el aire, pues son zonas críticas también para la isla de calor. Entonces, hay factores como la altura del edificio y la anchura de la calle que son cruciales. Y Ávila, afortunadamente, no tiene grandes rascacielos. No tiene grandes rascacielos, tenemos un cielo precioso, estamos en una altura ideal y bueno, de momento se vive muy bien, ¿no? Sí, muy bien, sí, yo siempre lo y digo. Desde aquí trabajáis para que en otros lugares se viva también, muy bien. Y lo podemos hacer porque en Ávila se está tranquilo y nosotros necesitamos tranquilidad para investigar, si no, no sale la inspiración. 80 y tantos investigadores están en el grupo TIDOP trabajando en múltiples aspectos, hablaremos de muchos otros muy interesantes a la orden del día, además, próximamente, pero hoy nos hemos centrado en las islas de calor, los efectos adversos que provoca también en la salud de las personas que viven allí, por qué se producen en primer lugar y cómo
solucionar ese problema, que es lo fundamental, claro. Sí, estamos empezando a ver, lo vemos en Ávila, sensores que miden la calidad del aire, ¿no? Han puesto hace poco paneles informativos donde nos da la calidad del aire. Esto cada vez es más habitual en zonas donde puede haber contaminación. Madrid tiene su zona de bajas emisiones, donde no se puede ya transitar con los vehículos salvo autorización. Empieza a monitorizarse parámetros de todo tipo de calidad del aire, pero la desventaja que tienen estas mediciones es que son puntuales. Están en un sitio el sensor y es lo que capta el sensor donde está ubicado, ¿no? Lo bueno que tenemos con el satélite y con la imagen satelital es que abarcamos toda la ciudad, con lo cual podemos utilizar los sensores que están en tierra para calibrar lo que nos da el satélite y extrapolar todos esos resultados a toda la ciudad, ¿no? Y tener esos avisos que tan famosos son hoy en día para todo, ¿no? Que se llaman alertas tempranas. Todo el mundo quiere tener su alerta temprana para una inundación, para un incendio y, ¿por qué no?, para un episodio de isla de calor. Pues es importante y se puede conseguir. Ahí están en el grupo TIDOP. Diego González Aguilera es el director de este grupo de investigación. Viene aquí periódicamente para hablarnos de eso, de cómo investigan y de cómo mejoran la vida de todos, o lo intentan por lo menos. Ahí están vuestros resultados, vuestros proyectos y, bueno, pues quien quiera que los utilice, ¿no?, que es muy importante. La transferencia, que siempre decimos, es tan importante dar clase y inculcar conocimiento a los alumnos, cómo transferir eso, y si además lo transfieres a la sociedad, es sin duda la mayor recompensa que puede tener un investigador. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias, porque nos enseñas mucho, un placer, y hasta prontito. Pues ¿vale? nada, un placer, gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera, en este 8 Magazine Ávila de miércoles 26 de marzo. Después seguiremos hablando de otras cosas. Nos iremos a otro asunto, a los pequeños pueblecitos, incluso a los despoblados. Bueno, luego les contamos más. Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios. Si se incorporan ahora, les recuerdo, esto es 8 Magazine Ávila. Bueno, creo que ya lo saben si se han incorporado. Estamos a miércoles 26 de marzo y estamos dispuestos a compartir el segundo bloque de este contenido que esperamos les interese, les entretenga y sea ameno en cualquier caso. Se lo estábamos contando ya en sumario. Vamos a hablar con Marcos Rueda. Él le vamos a catalogar como youtuber, pero esa no es su función en la vida, no es su trabajo, ahora nos lo va a contar él. Marcos Rueda está con nosotros esta noche y está aquí porque hace una cosa muy interesante y es poner los pueblos y los despoblados ahí, a la vista de todos y con todo lo bonito que tienen, y lo hace muy bien. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué difícil, ¿no?, sacar a la luz toda la belleza que muchas veces despreciamos de forma ingrata, yo creo, ¿no? Efectivamente, bueno, ese fue un poco el objetivo también por el que empecé con esto, porque todo era como mucha crítica o es lo fácil, ¿no? Y no nos damos muchas veces cuenta de lo que tenemos, en este caso en la provincia, que es más o menos a lo que hago, y lo que tenemos a pocos kilómetros de nuestra mano. Bueno, tú me estabas contando ahora mientras se preparaban las cámaras y las cosas, bueno, es que esto me ha explotado porque yo no sabía que esto iba a tener esta difusión. Sí. Tienes un canal en YouTube que se llama Marcos que no Polo, que lo ha petado. Bueno, tanto bueno, pero bastante. Algún público tengo, sí. Bueno, cuéntanos un poco, porque tú eres orientador laboral, esa es tu profesión, es tu Correcto. actividad laboral, no tiene mucho que ver con lo que estás haciendo en YouTube, aunque sí que puede haber lazos, ¿no?, de conexión, pero bueno, cuéntame, ¿por qué un día decidiste hace, no sé, 3, me estabas diciendo, años, crear este canal? 3 añitos ya de esto y bueno, me remonto a que yo antes trabajaba en Madrid y eso es un poco, lo tengo que decir porque es un poco el inicio, porque lo siento por la gente de Madrid, pero yo no me adapté nunca a Madrid, estuve trabajando allí 8 años y yo añoraba mucho mi tierra, mi época de nostalgia, también pasó esa antigua época del COVID, entonces bueno, lo pasaron un poquito mal. Y bueno, yo quería volver a mi tierra y entonces pues era la manera un poco de refrescarme, de ganar un poco de motivación también. De los fines de semana pues empezaba a ver un pueblo, escaparme. La naturaleza a mí siempre me ha dado un poco de respiración, de estar un poco más tranquilo con toda la carga de trabajo. Y entonces empezó por ahí un poco, intentando con la añoranza que tenía yo de mi tierra, pues digo, bueno,
no nos damos cuenta de lo bonito que tenemos aquí cerca y quiero mostrarlo y quiero grabarlo. Y lo que se ha convertido en un hobby, que era para mí una escapada, como puede ser cualquier dominguero que va un fin de semana tranquilo, decidí un día grabarlo, plasmarlo y bueno, hubo gente que le gustó, gente que interactuaba conmigo, fui creciendo poquito a poquito y eso es un poco como empecé en este mundillo. Claro, decidiste grabarlo, plasmarlo, pero además hacer un guión casi literario muy interesante, con muchos itinerarios perfectos, con todos los tesoros que tienen despoblados incluso y pequeños pueblecitos, o sea que ahí hay una filosofía mucho más profunda, ¿eh? Sí, bueno, a mí el tema de comunicación pues siempre también me ha gustado un poco, siempre vuelvo a lo mismo a nivel de hobby. Y bueno, no quería ser alguien que grabara sin más, sino también dar un poco una imagen corporativa, decir, bueno, pues vamos a crear una estructura y algo que sea siempre igual más o menos en lo mismo. Entonces, pues bueno, siempre parto de la base de primero dar como una introducción de dónde voy ese fin de semana. Y luego, evidentemente, lo primero que hago es decir dónde está y cómo llegar. Porque Bueno, también ese es vamos a objetivo. irnos a uno de esos puntos. Lo vamos a ver ahora, Vale. según hablamos contigo. Es uno de esos pueblecitos. No vamos a hablar de despoblados en esta ocasión, sino de pequeños pueblos, Cuevas del Valle. En este caso es un pueblo precioso, ya bajando hacia el Valle del Tiétar, ahí nos lo encontramos. Ahí has estado y ahí, bueno, podemos verlo. Has hecho pues tu periplo, ¿no? Exacto. Nada, Cuevas del Valle es un pueblo que a mí me encanta, o sea, tiene agua, tiene historia. Bueno, estamos viendo también parte de un gato porque siempre los animales me acompañan en los viajes. Y bueno, es un sitio que es maravilloso porque tiene de todo, tiene vistas, tiene esas imágenes, el agua en mitad del pueblo, entonces puedes darte un paseo, perderte y no solo comer o ver la típica iglesia que todo pueblo tiene, sino darte un paseo, ver las balconadas. En este caso, en este pueblo, pues la gente también lo decora maravillosamente con los geranios, las macetas. Tuve la suerte de encontrarme al paisano y bueno, es un pueblo que a mí me gustó Ahí lo mucho. sitúas, que es muy importante. Exacto, Claro, más que nada porque el claro. fin es ese, no solo estás, sino que darle una facilidad a la gente de pues, cuánto tardas en llegar, cuánto recorre. Siempre pongo también la imagen desde Madrid, pues bueno, yo intento Ávila, pero Ávila, Madrid como punto central de España, pues también pues, para que lo visite más gente. Entonces, bueno, es un poco primero de dónde estamos, cómo llegar, y luego cuando llego a este punto, pues también las localizaciones más importantes, pues siempre pues iglesias, fuentes, potros de herrar, balcones, ermitas, castillos, lo que tenga cada pueblo, pues sobre todo ver un poco los puntos más relevantes. Y luego, una vez que los estructuras, pues evidentemente pasearte por las calles y ver cada detallito que te puedas encontrar ahí. Esto con respecto a Cuevas del Valle, aquí lo estamos viendo, pero hay muchos otros itinerarios y rutas que has ido desarrollando en este Marcos que no Polo, en este canal de YouTube, incluso también de despoblados. Sí. Nos has hablado de zonas, bueno, que queda a lo mejor la torre de una antigua iglesia que ya se ve majestuosa, pero que allí debió de haber algo, ¿no? O sea, Exacto. todo eso también lo investigas, entiendo. Exacto. A veces me encuentro en sitios que solo quedan cimientos, o sea, no Exacto. queda nada de Sí. nada. Pero bueno, me gusta mucho la historia, entonces ahí hubo gente, el porqué de esa gente fue allí cuando se repobló un poco la zona de Castilla, por qué se fue, lo estamos viendo también un poco en la actualidad, ¿no? La zona se despueblan un poco estos pueblos, valga la redundancia, la gente se va y entonces pues es una pena también que vamos a llegar a ese punto, ¿sabes? O sea, vamos a llegar al punto de que va a quedar solo unos cimientos o va a quedar solo un vestigio. Entonces, bueno, es un poco decir, si no queremos llegar a esto, a lo mejor vamos a dar un impulso para hacer que no lleguemos a este punto. Sí, sí, son pequeñas gotas de agua muy importantes, ¿eh? En este caso, Marcos Rueda tiene este canal de YouTube que se llama Marcos que no Polo, me parece un nombre precioso. Gracias. Y vamos a ver otro pueblo, Pedro Bernardo, en Vale. este caso. ¿Te parece bien? Que Ahí. también tenemos ahí una ruta muy interesante. Te voy a hablar de Pedro Bernardo con mucho cariño, porque ¿Sí? yo en Pedro Bernardo aparte estuve trabajando 4 meses en esa zona. Es mi pueblo de veraneo de cuando yo tenía 2 años, o sea, me conozco cada rincón. Entonces tienes ahí el Entonces lo tengo, ahí hay claro. trampa, hay un poco trampa. Claro. Y bueno, pues es un pueblo que le tengo mucho cariño y para mí es uno de los pueblos, hay una asociación por ahí que se llama Pueblos Más Bonitos de España, no está metido, pero bueno, me encantaría que estuviera porque hay una ruta de las fuentes también que puedes pasear por allí y recorrer todo el pueblo con ese objetivo, con las fuentes. Tiene una iglesia espectacular y luego lo más importante, el balcón del Tiétar. O sea, tienes unos pasarelas que ves todo el valle del Tiétar con las montañas del fondo y bueno,
no puedo decir nada malo de este lugar porque aparte le tengo mucho cariño. Y bueno, ahí en concreto puse el tema del parapente porque también han hecho campeonatos de España, campeonatos del mundo de parapentes. Sí. Y bueno, pues dar ese incentivo también de por qué se puede conocer a cada pueblo. Pues en este caso, pues por el parapente, pero bueno, también gastronomía, casas rurales, tienen muchas cosas. Tienen y muchas vemos cosas. ahí a los animalitos que te acompañan Sí, siempre. sí, sí. Sí, siempre más o menos uso el oso, Sí, que bueno, me lo sí. encontré con el mapa, que me parece muy gracioso. Sí. Y el ratoncito, pues siempre me hizo gracia también y lo tengo ahí como mascota. El águila sí que lo uso menos, pero bueno, el oso con el mapa y el ratón siempre me acompaña. Es muy intuitivo todo lo que haces y me parece muy interesante. Cualquier persona que se meta ahí, que pinche alguna de tus rutas o de tus itinerarios, va a ver de forma muy explícita todo el recorrido que tú propones, ¿no? Claro, o sea, yo lo intento hacer también fácil, vuelvo a lo mismo, dentro de mis herramientas y lo que puedo, porque me encuentro con esa problemática cuando voy a visitar muchos sitios. No hay alguna ruta, no hay nada de información, o hay poca, no hay un cartel. Entonces me cuesta mucho también indagar dónde están los sitios. Me ha pasado a veces de, anda, has visto la iglesia, la ermita, el no sé qué, y te has dejado una piedra del siglo. Bueno, es que a lo mejor sí he ido y no hay ningún cartel, ni hay nada, que no puedo verla. Entonces lo quiero hacer intuitivo porque el objetivo lo mismo es poner en alza un poco estos lugares, de que vayan a visitarlo, de que la gente los conozca y fomentar esta vida rural o naturaleza o de la provincia que tenemos aquí en Ávila. Bueno, vamos a ver otra de las rutas que propone Marcos Rueda, Marcos que no Polo, recuerden, es su canal de YouTube. Nos vamos ahora hasta Villar de Matacabras. Villar de Matacabras, también de los primeros que hice. Y bueno, este es un pueblo que me impactó muchísimo. Creo la última vez que vi el dato que sí que había una familia que ahora mismo estaba viviendo ahí, en ese pueblo. Madre mía. Una. No sé si ahora, si me equivoco, corregirme, pero bueno, es un despoblado, está a 2 kilómetros de Madrigal de las Altas Torres, uno de los pueblos mágicos de España y un pueblo bien bonito, con muchísima historia. Fíjate. Pues a 2 kilómetros está Villar de Matacabras, que es un sitio que ha quedado así, parado en el tiempo, con sus puertas, con bodegas. Y con esa naturaleza. No, la naturaleza... esta es la no, cabecera, esa es la intro, esa es la intro. Perdón, no. perdón, ya estaba De hecho, yo... estamos en sí, plena yo decía, comarca... no puede ser, estamos en Moraña. Exacto, estamos en plena comarca de Moraña. Sí. Y para que te hagas una idea, el paisaje que tiene se usó en la serie Cuéntame como reportaje para recrear la Guerra del Golfo. Se grabó allí, en ese sitio. Entonces, bueno, es más desértico que otra cosa. Pero es un pueblo que tú lo ves y ha quedado parado en el tiempo. Vuelvo a lo mismo, tiene sus bodegas, hay algún friso, algún cuadro que todavía se resiste. Y luego, sin embargo, tiene una iglesia espectacular. Una iglesia que ya la quisieran muchos pueblos, o aquí te mismo tenerla en Ávila. Es una iglesia espectacular, muy pequeñito, y entonces, bueno, te puedes acercar en cualquier momento y a lo mejor en media hora la has recorrido y pasear por allí y disfrutarlo. Un pueblo en el que a lo mejor, con suerte, todavía hay una familia viviendo. Si no recuerdo mal, que no quiero que me, Claro. que me liara, pero creo Bueno, que sí. esto tiene, y lo decíamos antes, un trasfondo mucho más importante que mostrar los pueblos, sino intentar también recuperar la historia, el presente y el futuro de esas poblaciones, ¿no? Correcto. Intentar recuperarlo a través de tu canal. Si no, a través del canal es simplemente hacer un poco de reflexión. O sea, esto no tiene que ser que se pare en el tiempo. A lo mejor hay una oportunidad, a lo mejor hay una familia que no tiene un hogar o no tiene un trabajo y a lo mejor ahí se crea una oportunidad. Si es una familia, si son dos, pues son dos. Pero el caso es que están ahí. Entonces, para que se estén cayendo esas casas o para que no esté funcionando, pues a lo mejor puede ser un hecho. Luego estamos hablando de este último pueblo que está al lado de Madrigal. Ahí estás. Ahí estoy, ya estoy. Está al lado de Madrigal de las Altas Torres. Sí. Pues bueno, pues puede ser una excusa también para un incentivo más. No solo vivir de la historia, de lo que pueda tener Madrigal, que es abundante, sino pues otro recurso para a lo mejor otro objetivo de gente que quiere darse un paseo, que quiere conocer unas rutas a caballo, no sé, creo que se pueden hacer 1000 historias. Y bueno, he de decir que precisamente tienen muchas más visitas los vídeos que tengo de despoblados que los vídeos que vive mucha gente. Entonces, Curioso. si esa población o esa gente ve estos tipos de vídeos, a lo mejor es porque también le gustaría hacer alguna actividad. Entonces, bueno, desde aquí un llamamiento a que a lo mejor se puede hacer o usar algo más que se esté oxidando o que los ladrillos se caigan de ahí mismo. Ahí vemos Villar de Matacabras, vemos a Marcos Rueda interactuando con todo ese lenguaje, ¿no? De un pueblo que estuvo vivo y que ahora mismo está dormido, vamos a decir. Dormido, Claro. sí. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer todo esto, Marcos? Pues mira, lo que es el tema de edición a lo mejor me gasto unas 8 horas, solo el tema de edición.
No voy a contar el tema de irme con el coche. Hay Villar de Matacabras que estaremos a 50 minutos, 1 hora en coche más o menos. Patearlo no lo cuento como trabajo porque, como te digo, es mi hobby y lo disfruto, pero 8, 10 horas, cuantificarlo por vídeo, más o menos. Y lo haces pues en tu tiempo libre, en los fines de semana. Exacto, fines de semana, días que a lo mejor pues hace poco hemos tenido unos días de lluvia, pues entonces decir, mira, hoy no puedo salir, pues me pongo a editar un poco, me pongo tranquilamente y lo voy haciendo pues en mis ratos libres, claro. Bueno, es Marcos Rueda, él es orientador laboral, además orienta de forma muy exhaustiva a migrantes, a personas bueno, que tienen más dificultades para acceder a los puestos de trabajo, por lo tanto la generosidad se te presupone, ya solo por tu dedicación laboral, pero además es mucho más generoso aún, porque lo que quiere es poner en valor, y bueno, a lo mejor es una frase que a mí no me gusta mucho, pero es poner delante de lo que muchas veces no vemos toda la belleza que tenemos, ¿no? Que es mucha y sobre todo en el medio rural. Ese es un poco el objetivo, porque las comparaciones son odiosas. Evidentemente todo el mundo dice qué bonito es el País Vasco, Cantabria, Asturias. Lo es, maravilloso. Pero a lo mejor no tenemos siempre ni los recursos ni el tiempo para ir a descubrir el País Vasco o Asturias. Y sin embargo, aquí en el Valle Amblés tenemos un pueblo, Narros del Puerto, que tiene unos cauces con el río precioso. Pues si no te puedes pegar el coche 3 horas para allá, pues a lo mejor sí puedes estarte media hora a un paso y estás en Ávila. Si todo esto se mueve, pues a lo mejor también hago una consumición en el bar del pueblo. A lo mejor también digo qué bonito. A lo mejor yo como orientador también puedo, si surge una oportunidad laboral, decir, oye, aquí hay algo. Eso es un poco el objetivo que pretendo con todo esto. Y este es Marcos Rueda, nos encanta escucharle, nos parece admirable el trabajo que haces, Marcos, muchas gracias. Te seguiremos, su canal de YouTube, recuerden Marcos que no Polo, ahí están muchísimos itinerarios y nos parece de verdad muy interesante, no solo el trabajo que realizas en sí, de lo que se ve y tal, sino la profundidad que tiene y lo que pretendes con ello. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias, un placer tenerte aquí y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer la segunda pausa para los anuncios. Después hablaremos, bueno, vamos a seguir hablando de rutas, pero de otra manera, no se vayan. Estamos aquí de vuelta de la publicidad. Antes hablábamos de rutas por despoblados, por lugares que a lo mejor no estaban muy habitados, con Marcos Rueda, y les decía que íbamos a seguir hablando de rutas, en este caso de una ruta teresiana que ya tiene un bagaje, tiene una historia de la cuna al sepulcro. Es una ruta que vamos a conocer ahora mucho mejor con un vídeo promocional porque tiene además novedades que quieren incluir este año y que vamos a hablar de ellas, pero vean este vídeo. Vivimos con prisa. Prisa por encontrar un camino, por saber quiénes somos y qué nos hace diferentes, sin darnos cuenta de que no somos tan distintos. Somos las piezas unidas por un icono. Somos los pequeños gestos unidos por un objetivo común. Somos la tradición de toda la vida. Somos el vivo recuerdo de un patrimonio religioso. Somos el pasado y el futuro. Somos los caminantes que mantienen viva la huella de Santa Teresa. Somos un proyecto en construcción, de mejora, de sueños soñados por muchos. Somos cada grano de arena que juntos consiguen lo imposible. Somos el fruto del trabajo diario, conseguido con la suma de nuestro esfuerzo. Somos comunidad. Somos austeridad. Somos los oficios que nunca mueren, que se amoldan para prosperar. Somos la fuerza que impulsa el cambio. Somos el hilo que teje nuestra historia. Somos lo que se hereda. Somos los de siempre y los que están por llegar. Somos un camino más largo que la suma de sus partes. Pero si somos todo esto, es gracias a ti. Súmate al proyecto de mejora de la ruta teresiana. Un camino de la cuna al sepulcro.
Un vídeo muy explícito, lo cuenta muy bien lo que es la ruta de la cuna al sepulcro, pero para contarlo todavía mejor tenemos con nosotros a 3 invitados en este plató de 8 Magazine Ávila. Nos acompañan Dori Vicente, es la presidenta de la Asociación de la Cuna al Sepulcro. Buenas noches, Dori. Buenas noches. Encantada de teneros aquí para hablar de, bueno, pues de un periplo pues bien interesante que tiene ya mucha historia, ¿no? Más de 10 años. Más de 10 años. Muy bien. Nos acompaña también Diego, Diego Santamaría, es el vicepresidente de la asociación. Diego, buenas noches. Exactamente, buenas Te noches. veo ahí con el bastón de Con el Andariega. bastón de Santa Teresa. Sí, señor. El que nos acompaña en las rutas. Bueno, y Ana Isabel Velázquez, que es la secretaria de la asociación, que ya tiene 10 años, se dice pronto, Pues, mucho trabajo, ¿no, Ana? La asociación tiene alguno menos, pero la ruta tiene 10 años, los hizo el año pasado. Los justo. hizo el año pasado. Y la asociación pues tiene año y medio menos. Año y medio menos. Bueno, pero ya son unos cuantos, ¿eh? Ya podemos hablar, hemos visto un vídeo hermoso, en el que se cuenta un poco la historia desde el punto de vista humano, pero de lo que es esta ruta y de lo que pretende además también realzar de alguna manera. Dori, empezamos contigo. Pues hemos hecho recientemente un vídeo en el que queríamos realzar lo que verdaderamente es esta ruta, que son los oficios, la gente, las personas y los municipios. Una ruta que tiene ¿qué trayecto? ¿Cuántos kilómetros de la cuna al sepulcro? Es una ruta que está formada por 23 municipios Sí. de la provincia de Salamanca y la provincia de Ávila. Tú vienes de Salamanca, Yo ¿no? vengo de Salamanca, Sí. de la provincia de Salamanca. Y es una ruta formada por 23 municipios y en esos 23 municipios, dependiendo si vas por la zona norte o la zona sur en Salamanca, que la ruta se divide y pasa por 2 tramos diferentes, pues haces 107 o 117 kilómetros. ¿Se puede hacer a pie o ahora también en bicicleta eléctrica? ¿Quién me lo cuenta? Ana, que te veo muy sonriente. Sí, ¿no? Lo habéis presentado en Fitur recientemente. Esta Semana Santa se podrá hacer la ruta en bicicleta eléctrica. Sí, bueno, esto de la bicicleta se lo sabe mejor Dori que yo. Te vi Yo tan sí que te puedo sonriente. decir que se puede hacer andando y es una ruta fácil de hacer. Sí. Se puede hacer, es una ruta para hacerla en familia, porque no tiene mucha dificultad y entonces se puede hacer con niños perfectamente. Se puede hacer bien. Sí, sí, y se puede hacer de la cuna al sepulcro y del sepulcro a la cuna. Está señalizada en los 2 sentidos. Bueno, tú sabías bien lo de la bicicleta, me decía Ana. A ver, ahora hemos puesto en marcha un proyecto que es poder hacer la ruta de Santa Teresa también en bicicleta eléctrica. Entonces, la asociación va a poner, porque se va a inaugurar, yo creo que como en Semana Santa, esperamos llegar a Semana Santa, y se va a inaugurar con las bicicletas eléctricas, los cargadores y demás, para que sea una ruta que se pueda hacer también en bicicleta eléctrica. Bueno, tenemos ahí a Diego muy callado, pero nos tiene que contar cosas, porque tiene ahí el bastón de Santa Teresa. De Andariega, ¿no? De la Andariega. Cuéntame qué simboliza esto y háblame un poco de cómo se vive desde tu persona esta ruta de la cuna al sepulcro. Bueno, pues hacemos la ruta con el espíritu de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que nos acompañan siempre. Y bueno, cada uno lo vive como puede. Y también en diferentes etapas del año, pues según esté el campo, así es de bonita la ruta. Cada etapa tiene sus cosas que, en fin, que nos transmite esa espiritualidad de nuestros santos y nuestros místicos. Para ti, ¿qué serían los elementos más importantes de paisaje, por ejemplo, ya que hablabas de ello, esas llanuras, ¿no? Esa templanza, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Hay llanuras, hay encinas y sí, está muy bonito los términos. Aquí, Ana, hemos desplegado un montón de elementos. Bueno, tenemos un mapa, pero tenemos más cosas, un sello, un bastón con algunas... Sí, bueno, este es un poquito especial. Especial. El que tiene, este es el bastón de la ruta, como Sí. bien decía Diego, y es el que tiene... Esencialmente todos los bastones de la ruta tienen este sello que es Ruta Teresiana de la Cuna al Sepulcro. Sí. Pero este es un poquito más especial porque tiene una sandalia de Andariega, Sí. de Teresa, tiene la firma de Teresa grabada, la firma de Fray Juan de la Cruz,
aquí, que está grabada. Esto es porque yo soy de Fontiveros. Entonces yo reconozco que soy un poquito más de Fray Juan que de la Madre Teresa, pero les quiero a los dos igual. Luego tiene mi nombre porque es mi bastón, claro. Pero lo bonito de este bastón es eso, que está grabado en láser, en la madera, porque son bastones de madera. Sí. Está grabado en láser la firma de Teresa y la firma de Fray Juan. Ahí tenemos la sandalia que la estábamos intentando coger con la cámara. Sí, bueno, sí, es muy simbólico todo esto, sí, pero también tiene un trasfondo pues humanamente muy necesario, ¿no? Porque hacer este tipo de rutas hoy más que nunca es imprescindible casi, ¿no? Para sanar cuerpo y alma. A ver, hoy es verdad que nosotros vivimos en una zona despoblada, es verdad que en nuestros términos municipales, quitando Ávila, Alba de Tormes, Peñaranda y poco más, pueblos como Fontiveros son pueblos muy pequeñitos, pero guardan y tienen la esencia del Camino de Teresa. Entonces, nosotros en esta ruta vamos haciendo un camino de 107 o 117 kilómetros y vamos obteniendo como una especie de premio. El premio es conseguir la andariega. Esto es todo lo que tenemos aquí. Tenemos un plano en el que vemos la salida en Ávila, llegamos a Alba de Tormes con ese recorrido que tenemos por todos los municipios y el peregrino que... Este plano, el peregrino que habitualmente viene a la ruta, viene con la credencial y la credencial la va sellando por cada uno de los municipios. Al final de la ruta acredita con la credencial que ha recorrido los al menos 100 kilómetros de ruta teresiana. Y por eso, Ana, tenemos ahí ese sello, ¿no? Sí, este es el sello, este es el que se pone en Fontiveros, pero en cada municipio tiene el suyo. Tiene el sello y este es el que se va poniendo en las credenciales, bueno, pues para ir señalizando que... Le vamos a ponerle aquí. Vale. Se va señalizando, se pone luego la fecha y se va señalizando que uno ha pasado por ese punto en tal fecha para certificar que es cierto que estás haciendo el camino peregrinando. Es decir, Tenemos entonces el mapa con el itinerario, los sellos que hay que poner y algún elemento más, veo por sí, ahí, ¿no? Esto es una guía espiritual. Sí. Todo esto lo tienen en la página web. Los peregrinos se lo pueden descargar perfectamente. Esto es una guía espiritual que el peregrino... Claro, el camino se puede hacer por muchas cosas, se puede hacer también por arte, se puede hacer porque uno quiere andar, porque le gusta el senderismo y ya está, y anda. Se puede hacer por paisaje ecológico, digamos. Me lo decía antes Diego. En cada época del año pues, hay diferentes matices y diferentes colores en la Moraña y en la zona de Salamanca, que es muy parecida. Tenemos desde los verdes de la primavera, los ocres del otoño, es decir, cada época tiene su importancia y su belleza. Pero también esencialmente es una ruta, como decía Dori, siguiendo los pasos de Teresa y de Juan. Exacto. Y entonces nosotros quisimos desde siempre tener una guía espiritual. Es una guía que ayuda al peregrino a ver aún más y esos pasos por donde han ido y a que esos pasos le ahonden en el corazón. A entender mucho mejor la ruta, ¿no? Claro, a entenderla como ruta de peregrinaje. Claro. Bueno, Diego, no sé, esta ruta se mantiene durante todo el año, entiendo. Primavera, sí. Verano, otoño, invierno. Como decían Ana y Dori, cada estación del año, cada época del año tiene pues un paisaje distinto, pero el mismo sentido, ¿no? Entendemos. ¿Tú qué tal has hecho la ruta y cuántas veces ya? Bueno, pues yo la he hecho varias veces. La he hecho muchas veces en coche, porque cuando organizábamos las rutas organizadas, pues ¿quién era el coche escoba? Claro. Diego era el coche escoba. Oye, pues muy agradecidos todos. Entonces, claro, la he hecho también andando, por supuesto, y se hace muy bien. Como decía, yo creo que Ana es una ruta muy accesible, ¿no? Sí. Para todo el público. Sí. Tiene alguna lomita, sí, es verdad, tiene alguna loma. Yo recuerdo las lomas que llegan a Mancera, por ejemplo, que son 3, que parece que ya se acaban, pero no, son 3. Macotera, camino Macotera. Sí, las de Macotera, también las que están ya cerca de Alba de Tormes, también tenemos ahí una lomita, pero son lomas
muy pequeñas. Bueno. Es decir, se puede hacer perfectamente. Seguro que hay mucha gente que ahora nos está viendo, que le está picando el gusanillo, quiere hacer la ruta, cómo ponerse en contacto con vosotros, con la Asociación de la Cuna al Sepulcro, para inscribirse, cuál es la próxima ruta, en fin, contadme. A ver, nosotros realmente la ruta es una ruta que se mantiene todo el año, con lo cual las personas pueden hacer la ruta en la dirección que quieran, en el tramo que quieran y cuando quieran. Es camino, es camino. Vale. Es una ruta señalizada, pero verdaderamente es un camino. Entonces, los peregrinos, esta mañana he tenido yo una llamada de alguien que venía de Bélgica. O sea, los peregrinos, tenemos muchos peregrinos que vienen de fuera, verdaderamente. Teresa y Juan de la Cruz son personajes conocidos mundialmente, no solo por tema de la espiritualidad, sino también pues, por su labor literaria y demás. Entonces, gente que viene desde muy lejos. Y ellos, los peregrinos, lo que suelen hacer es meterse en nuestra página web. Nosotros tenemos una página web que es Ruta Teresiana, y en la página web tienen descargable toda la información. Nosotros, cuando la ruta se inició, como muy bien decía Ana al principio, la ruta se inicia en el año 2014, finales de 2014. La asociación viene un poquito más tarde. La asociación se crea para que los peregrinos puedan tener a alguien a quien llamar, ¿no? Una apoyo, infraestructura, ¿no? para poder realizar la ruta o para unificar recursos, movilizar a los ayuntamientos, dinamizar la zona y demás. Esto es lo que lleva haciendo estos 10 años la asociación. Entonces, hoy un peregrino que quiere venir a la ruta realmente no necesita nada más que seguir el camino. El camino está señalizado. Vamos teniendo, como ahí vamos viendo en las imágenes, pues vamos teniendo hitos, tenemos azulejos. Sí, son imágenes y de tenemos, otros años, sí, pero muy tenemos, explícitas, claro. pero el peregrino puede reconocer los 3 símbolos que le van a llevar del sepulcro a la cuna, de la cuna al sepulcro, como quiera hacerlo, y lo va a ir siguiendo. Es decir, que en el camino, viendo los símbolos, va a ir desde el principio al fin sin tener ninguna necesidad. ¿Qué ha hecho la asociación? La asociación a lo largo de estos años pues, ha intentado beneficiar un poco toda esa información que el peregrino busca. ¿Cómo? A través de una página web, a través de unos carteles que tenemos en los municipios, y dentro, a la entrada de cada municipio, vamos a ir viendo qué servicios tenemos en el municipio, dónde comer, dónde dormir, si existe ese recurso en el municipio y demás. Y la asociación en su página web lo que ha hecho es unificar todos esos servicios para que el peregrino pueda encontrarlo desde su casa. ¿Cuál es el nombre de la página web? Porque lo vamos a sobreimpresionar. Ruta Teresiana. Buscando Ruta Teresiana, ahí se va a encontrar toda la información. 3 W, Ruta Sí. Teresiana, ¿no? Sí, sí. Vale, ahí podemos encontrar toda la información que requiera el peregrino que quiera acudir a esta ruta, que recuérdanos o recordadnos cuántos kilómetros tiene y Tiene cuántos pueblos atraviesa. 123 pueblos, Sí. 107 por la vertiente sur, 117 por la vertiente norte. ¿Empieza dónde? En Ávila, Y en la termina iglesia de la En la Santa. iglesia de la Santa. ¿Y termina? En el sepulcro de la Santa, la iglesia de la Anunciación, en Alba de Tormes. Muy bien, pues ya lo saben ustedes, es una ruta muy interesante. Ruta Teresiana, me has dicho, ¿verdad? Sí. Es el nombre que podemos buscar, .com. Sí. .com. Es el nombre que podemos buscar para encontrar toda esta información que ahora tenemos aquí plasmada en papel, pero que pueden encontrar en esa página web con una novedad, que a partir de Semana Santa seguramente también habrá bicicletas eléctricas para poderla hacer, ¿no? Sí, también podemos venir a disfrutar del deporte. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los 3. Recuerdo sus nombres: Dori Vicente, presidenta de la Asociación de la Cuna al Sepulcro. Gracias, Dori, Muchas gracias. por haber venido de Salamanca para hablarnos de todo esto, un placer. También tenemos con nosotros a Diego Santamaría, que es el vicepresidente de la asociación. Gracias, Muchas ahí con gracias. su bastón. Él ha hecho la ruta y también como coche escoba, que es bien interesante y se lo agradecerá mucha gente. Hombre, ya te Porque, digo. bueno, alguna anécdota habrá habido, ¿no, Diego? Varias. Claro, sí, sí. Y Ana Isabel Velázquez, que es la secretaria de la Asociación de la Cuna al Sepulcro. Gracias, Ana, por De estar nada. aquí. Se nos ha olvidado enseñar Pues venga, que no se nos la olvide. andariega. A Este es ver. el documento. Bueno, esta es una andariega especial porque esta es del primer año teresiano. Ajá, vale. Pero es este mismo documento, es el documento que acredita que tú te has hecho el camino de Teresa de la cuna al sepulcro. Este ¿Y se se da entrega a todas aquellas personas? todas aquellas Vale. personas que pueden acreditar que han hecho el camino con la credencial,
se da en Ávila o se da en Alba de Tormes, dependiendo de si lo han hecho en un sentido o en otro. Sí. Pues muy bien, ya lo saben ustedes. Gracias a los tres por haber estado aquí. Un placer teneros. Igualmente. Y bueno, que vaya todo muy bien. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad. Enfilamos ya nuestra recta final. Y bueno, vamos a hablar de justicia en nuestro último bloque. Bueno, llegamos al final de 8 Magazine Ávila, es nuestro último bloque y es un bloque en el que vamos a hablar de justicia. Lo hacemos periódicamente, y lo que nos mueve es intentar entender la justicia mucho mejor desde dentro, desde aquellas personas que la imparten, que trabajan con ella directamente y diariamente. Por eso nos acompaña más o menos una vez al mes el fiscal Óscar Barrios, a quien damos las buenas noches. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas noches, Ana. Un placer de nuevo tenerte aquí. A mí estar aquí. Para hablar hoy de una directiva nueva. Últimamente venimos hablando así como de novedades, una nueva ley, una directiva nueva. En este caso voy a leerlo porque si no igual no lo digo bien. La directiva de la Unión Europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Eso es. Bueno, ahora vamos a decir eso qué es. ¿Qué significa? Bueno, a ver, quizás habría que empezar por qué es una directiva. ¿Qué es una directiva? ¿Es lo mismo que una ley? ¿Va más allá? ¿Está por encima de la ley? Cuéntanos. A ver, nosotros pertenecemos al ámbito europeo y en el marco de la Unión Europea se elaboran normas que nos afectan a todos, que afectan a los ordenamientos jurídicos de cada uno de los estados, y hay normas que son directamente aplicables y obligatorias para todos los ciudadanos de la Unión Europea y otras que necesitan de adaptación de las legislaciones nacionales a esas nuevas normas europeas. Pues bien, las directivas son eso, sería una especie de bases de carácter general, pero a la vez muy precisas, que exigen de la adaptación de las legislaciones de los estados a esa directiva. Las directivas establecen una serie de obligaciones y las legislaciones de cada uno de los estados de la Unión Europea tienen que adaptar, eso es, tienen que transponer esa directiva a la legislación europea. Y sí, son normas, las normas europeas, las directivas y los reglamentos son normas que están por encima de la ley española, están al mismo nivel que los tratados internacionales. ¿Eso qué significa? Significa que una directiva, si establece una determinada obligación en determinada materia, si eso contradice lo que está en vigor en la legislación de ese país, esa legislación deberá ser modificada para adaptarla al contenido de la directiva. Y son de obligado cumplimiento, entiendo. Así como los reglamentos son directamente aplicables y obligatorios en cuanto a su cumplimiento de manera directa, son normas emanadas de la Unión Europea que se aplican directamente a los estados, las directivas establecen unas obligaciones que las legislaciones nacionales tienen que cumplir. Una vez que la directiva se transpone a la legislación de cada país, esa legislación, esa norma es obligatoria como cualquier otra. Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Habría que también definir qué se entiende por sostenibilidad en esta directiva, de la que podemos hacer un contexto primero para entender por qué nace y qué es lo que pretende, ¿no? Vale, el concepto de sostenibilidad es un concepto que quizás de manera común se hace referencia exclusivamente a todo aquello que se refiere al medio ambiente, pero el concepto de sostenibilidad, tal y como aparece en la directiva, y no solo en esta directiva, sino en otra serie de normas europeas, sería una especie de entre comillas, norma fundamental de funcionamiento, en este caso, de la actividad de las empresas. Sostenibilidad que se refiere no solo a todos los aspectos medioambientales, sino también, y en este caso, al respeto a los derechos humanos, a cualquier derecho humano, por básico que sea, de tal manera que esa sostenibilidad supone que las empresas en el desarrollo de su actividad económica tienen que tener como base de su funcionamiento esos principios, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente en el marco en el que se establece en la directiva,
de tal manera que eso sea su prioridad absoluta, al margen, obviamente, del De los objetivo beneficios económico económicos, que cualquier claro, empresa claro, tiene claro. derecho a Cuando hablamos de tener. derechos humanos, bueno, el tema medioambiental lo entendemos, Sí. no contaminar, ser sostenibles desde ese punto de vista, pero cuando hablamos de derechos humanos estamos refiriéndonos también a los trabajadores de la propia empresa, fundamentalmente. Nos estamos refiriendo a cualquier derecho humano que afecte o que tenga relación con la actividad de una empresa, desde el derecho a la vida, el derecho a no ser tratado de manera desigual. La directiva contempla derechos como el derecho del niño a no verse forzado a la práctica de un trabajo, la eliminación del trabajo forzado, el derecho a la libertad de organización sindical, de participación de los trabajadores en el funcionamiento de la empresa, del derecho a la prevención frente a los riesgos que los trabajadores tienen en el desarrollo de su actividad en todas esas materias. Bueno, vamos un poco al meollo de la cuestión. ¿Qué pretende impedir desde el punto de vista jurídico esta directiva, que vamos a recordar está por encima de la ley? La ley se tiene que adaptar a esta directiva que ya está en marcha, creo, ¿no? Se ha publicado y hay un plazo de transposición de las legislaciones europeas y empezará a funcionar en julio del 2026. Ah, bueno, vale, 27, o sea que vamos perdón. ahí de Sí. forma lenta pero eficaz. Sí, porque hay que adaptarla a toda Claro, la normativa. Claro, ¿qué pretende evitar? Pretende, a ver, lo que viene a hacer es establecer unas normas de ámbito no solo europeo, porque estas normas no solo se van a aplicar a las empresas que tengan su sede en alguno de los países de la Unión Europea, sino también a aquellas otras empresas que estén constituidas en otro tercer estado distinto de los de la Unión Europea, pero que desarrollen su actividad con unos determinados volúmenes de negocio en el territorio de la Unión Europea. Y lo que se pretende es que los derechos sean similares y se respeten de manera similar en todo lo que es la actuación de una empresa en el desarrollo de su actividad económica en todos los ámbitos y que cualquier empresa que desarrolle su actividad en la Unión Europea tenga la obligación de respetar esos derechos. Y si, por ejemplo, es una empresa con matriz en la Unión Europea, pero desarrolla actividad en países que no pertenecen a la Unión Europea, ¿esos lugares en los que desarrolla esa actividad también están obligados a mantener esa normativa? Las filiales de esas empresas matrices, como parte de un grupo de empresas, por así decirlo, tendrán que respetar el mismo código de conducta o las mismas normas que, como consecuencia de la adaptación de la ley, se exija a esa empresa matriz que tiene su domicilio en alguno de los países de la Unión. Vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda mejor. Una empresa de textil o de, no sé, de cualquier otro ámbito, no sé. Cumplir una empresa textil, macroempresa. una macroempresa, porque, a ver, el ámbito de la directiva afecta a unas empresas de tamaño muy importante. En España afectará a unas 500 empresas y en el ámbito europeo se calcula que a unas 3.500 empresas. Pero pongamos, por ejemplo, una empresa que tiene su sede en la Unión Europea, una empresa de carácter textil que sus productos son elaborados en otros terceros países. En esos terceros países, como consecuencia de la domiciliación en estos países de la Unión Europea, esas empresas con las que las europeas trabajen deberán de respetar el mismo código de conducta y deberán de tener los mismos estándares en materia de seguridad y en materia de medio ambiente que los que se exija a esa empresa en España. ¿Esta directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad tiene precedentes? Uno muy reciente, anterior a este, es una directiva en materia de información en materia de sostenibilidad. Además, yo creo que en abril del 2025 las empresas deben de elaborar informes en materia de sostenibilidad, de tal manera que, aparte de todo lo que es el aspecto económico, informen también de qué manera esas obligaciones de medio ambiente, derechos humanos y gobernanza les está afectando al desarrollo de su actividad y qué medios están estableciendo para poder conseguir esos objetivos. Lo que viene a establecer la nueva directiva son verdaderas
obligaciones de respeto de esos derechos humanos. Como estamos hablando con Óscar Barrios, que es fiscal, queremos ver desde el punto de vista jurídico a qué sanciones se enfrentan las empresas que no cumplan con esta directiva. Pueden ser pecuniarias, entiendo, y también de otra índole. No sé. Sí, a ver, se establecen fundamentalmente sanciones pecuniarias, se establecen una regla por la cual el límite máximo nunca va a poder ser inferior al 5% del volumen de negocio de la empresa. Estamos hablando de empresas que como mínimo tienen que tener un volumen de negocio de 450 millones de euros, con lo cual... Que no son cualquier empresa. Que no son cualquier empresa, claro. Evidentemente, y un número de empleados también determinado. Eso por lo que se refiere a las empresas constituidas en la Unión Europea. Pero aparte de esas sanciones económicas, también se establecen, digamos, sanciones de carácter social. Por ejemplo, se prevé que en el caso de que se sancione a una empresa y esa empresa no satisfaga la multa establecida, se publique esa sanción a los efectos de que sirva de ejemplo frente a otras, porque Ana... de mal ejemplo, digamos. De mal ejemplo, claro. Quiero decir... Estamos hablando también de competitividad entre las empresas. Evidentemente, a una empresa le interesa verse como una de las empresas cumplidoras de la ley y respetuosas de los derechos fundamentales y el medio ambiente frente a otras, porque eso el consumidor al final lo valora como algo positivo y decidirá frente a una o frente a otra. El consumidor o posibles contratadores, digamos. Claro. Efectivamente, quiero decir, todas aquellas empresas que quieran, o inversores, aquellas empresas que quieran invertir en una empresa van a valorar de una forma o de otra si es una empresa que cumple y respeta o no esas normas que se establecen. Bueno, ¿qué problemas? Hemos hablado un poco de las sanciones, que pueden ser importantes, pero no sé si hay problemas para su practicidad, para ponerla en práctica. Hemos dicho que en 2026... ¿26? 27 estará ya en plena vigencia, pero ¿qué problemas hay para ponerla en práctica? Y también, ¿cuáles son las actividades que quedan fuera? Hemos puesto un ejemplo del textil, pero yo no sé si la minería o el armamento, por ejemplo, está incluido en esta directiva. Sí que quería decir antes, Ana, si me permites, que claro, esta directiva, el objetivo que pretende es prevenir, evitar riesgos que afecten a esos derechos fundamentales. Es decir, lo que la directiva establece es la obligación de la legislación de exigir a las empresas que establezcan mecanismos que traten de prever acciones de esas empresas que vulneren los derechos, que no respeten los que allí se establecen o que no sean respetuosas con el medio ambiente. Con esto ya puedes imaginar cuáles pueden ser las dificultades a la hora de transponer la directiva y la exigencia de la ley. ¿Unas cuantas? Unas cuantas, evidentemente. ¿Y qué queda fuera? ¿Qué actividades podrían quedar fuera de esta directiva? Por ejemplo, queda fuera, a ver, las actividades de una empresa pueden ir lo que se llama aguas arriba o aguas abajo. Quedan fuera las actividades aguas abajo de las empresas financieras. Es decir, las empresas financieras se les va a poder exigir ese cumplimiento de estándares normativos en materia de derechos humanos y medio ambiente cuando se trate de buscar financiación, pero no cuando esas entidades financieras financien a otros. Quedan fuera también todo lo que es la actividad de exportación de armamentos o de elementos que se utilicen tanto para el ámbito civil como para el ámbito militar, porque tiene otra directiva que no es que lo desarrolle de esta manera, sino que específicamente para esa actividad esta directiva queda fuera. E incluso en materia textil, por ejemplo, no es que queden fuera esas empresas, sino que al establecer unos umbrales a partir de los cuales las empresas van a ver exigidas determinadas normas de conducta, pues evidentemente muchas de ellas que no superen esos umbrales económicos van a quedar fuera de la aplicación. ¿La minería? Te preguntaba antes. La minería era uno de los que se consideraba sectores de alto impacto en la propuesta de la directiva, que ahora no es que quede fuera, sino que los umbrales que se establecen son tan altos que muchas empresas mineras que no alcancen esos umbrales de 450 millones de euros de actividad
quedan fuera de la aplicación. No quedan fuera de manera directa, pero sí de manera indirecta. Bueno, se está poniendo en marcha, hemos de decir, recordemos, es una directiva de la Unión Europea de diligencia debida en las empresas en materia de sostenibilidad. Paulatinamente se está poniendo en marcha, es de obligado cumplimiento, es mucho más estricta que lo que es una ley, la ley debe de adaptarse a la diligencia, ¿no? Y en 2027 estaría en vigor, supongo que en todo el territorio europeo. En 2027 las normas que se dicten en cada uno de los estados europeos tendrán que estar en vigor. La directiva entra en vigor en primer momento en julio del 2027, pero luego entra de manera paulatina en función del volumen de las empresas. Pero la norma que establezca las obligaciones en esa fecha, en 2027, ya tiene que estar en vigor. Me quedo con el dato de 500 empresas aproximadamente en España están obligadas a someterse a esta directiva, ¿no? A ver, no solo esas, porque claro, esas empresas contratan con otras que tienen menor entidad, pero a las que esas grandes empresas, como consecuencia de su responsabilidad, porque nos hemos dejado fuera el ámbito de la responsabilidad civil, que también regula la directiva, también se lo van a exigir. Es decir, como parte de esa cadena, todas las obligaciones que establezca la empresa, llamémosla matriz, van a trasladarse al resto de las empresas, porque esta empresa, primera matriz o más importante, puede ser responsable de lo que ocasione esa otra empresa, que no supera los umbrales, pero que también trabaja con esa gran empresa. Vaya. Bueno, hoy hemos estado hablando y terminamos además con este bloque dedicado a la justicia. De ámbito jurídico es esta diligencia debida que, gracias a esta nueva normativa, una directiva que además ha de aplicarse en todas las leyes que se realicen dentro de los Estados europeos, intenta preservar el medio ambiente y, por supuesto, a los trabajadores y a todos aquellos que estén relacionados con el desarrollo industrial o empresarial en determinados ámbitos. Son importantes las sanciones, no solo pecuniarias, sino también sociales, ¿no? Que son tan importantes o más en este caso. Óscar Barrios, que es fiscal, nos ha estado contando esta novedad que se va a ir aplicando. Muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ana. Y por acabar contigo este magazine. Así, guinda del pastel. Gracias. Gracias. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Un placer, como siempre, es compartir un tiempo de sus vidas en este 8 Magazine Ávila, que concluye ya. Nos vemos la semana que viene, con buen tiempo, espero, y espero también encontrarles ahí, allá donde se encuentren. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Adiós.